Capítulo 6. La metafísica de Aristóteles. 1. Todos los hombres, por naturaleza, desean saber. 680. Así, con esta frase optimista, comienza Aristóteles la Metafísica, libro, o más bien serie de disertaciones, de difícil lectura. El filósofo árabe Avicena decía haber leído 40 veces la Metafísica de Aristóteles sin entenderla, pero que es de la mayor importancia para la comprensión de la filosofía del Estagirita y que ha ejercido enorme influencia en todo el pensamiento europeo ulterior. 681. Sin embargo, aunque todos los hombres desean saber, hay diferentes grados del saber. Por ejemplo, el hombre meramente experimentado, como Aristóteles dice, puede saber que cierta medicina le ha sido beneficiosa a X cuando estaba enfermo, pero sin llegar a saber el porqué de tal beneficio, mientras que el hombre del arte sabe la causa, conoce, supongamos, que X estaba febril y que la medicina en cuestión tiene cierta propiedad que hace desaparecer la fiebre. Este, entendido, conoce un universal, porque sabe que ese medicamento tenderá a curar a cuantos padezcan esa enfermedad. El arte, por consiguiente, se ordena a una producción de cierta clase, pero no es, en opinión de Aristóteles, la sabiduría, ya que la suprema sabiduría no se ordena a producir cosa alguna ni a asegurar ningún efecto. No es utilitaria, sino que trata únicamente de averiguar los primeros principios de la realidad, es decir, trata de alcanzar el conocimiento por lo que éste es en sí mismo. Aristóteles pone al hombre que busca el saber por lo que el saber mismo es en sí por encima del hombre que quiere adquirir un conocimiento particular con miras a lograr algún efecto práctico. En otros términos, es superior a aquella ciencia que es deseable por sí misma y no solo con miras a sus resultados. Esta ciencia, deseable por sí misma, es la ciencia de los primeros principios o de las primeras causas, ciencia cuyo comienzo está en la admiración. Los hombres empezaron por admirarse de las cosas, por querer explicarse lo que veían, y así, del deseo de comprender y no de ninguna consideración al provecho que los conocimientos puedan reportar, nació la filosofía. Esta ciencia es, pues, la que entre todas las demás mejor se merece el dictado del libre o liberal, porque, lo mismo que un hombre libre, existe para sí misma y no para ningún otro fin. La metafísica es, pues, según Aristóteles, la sabiduría por excelencia. Y el filósofo o amante de la sabiduría es el que desea lograr el conocimiento acerca de la causa última y la naturaleza de la realidad, y este conocimiento lo desea por lo que tal conocimiento es en sí. Aristóteles es, por consiguiente, un dogmático, en el sentido de que supone que ese conocimiento es asequible, aunque no, claro está, en el sentido de que proponga teorías sin intentar siquiera probarlas. La sabiduría se ocupa, pues, de los primeros principios y causas de las cosas, y es, por ende, un conocimiento universal en el más alto grado. Esto quiere decir que es la ciencia que más se aleja de los sentidos, la ciencia más abstracta y, también, la más difícil, porque requiere el mayor esfuerzo mental. La percepción sensible es común a todos y es, por lo tanto, fácil y no indicio de sabiduría. 682. Pero, aunque sea la más abstracta de las ciencias, es también, desde el punto de vista de Aristóteles, la ciencia más exacta, pues las ciencias que menos principios implican tienen mayor exactitud que las que implican más. Por ejemplo, la aritmética es más exacta que la geometría. 683. Además, esta ciencia suprema es, de suyo, la más cognoscible puesto que se ocupa de los primeros principios de todas las cosas, y estos principios son en sí mismos más verdaderamente cognoscibles que sus aplicaciones, pues éstas dependen de los primeros principios y no viceversa. Sin embargo, de aquí no se sigue que los primeros principios sean lo más cognoscible. Con respecto a nosotros, ya que nosotros hemos de partir necesariamente de las cosas sensibles y exige un considerable esfuerzo de abstracción racional el proceder desde lo que nos es directamente conocido, los objetos sensibles, hasta sus últimos principios.
2. Las causas, de las que se ocupa la sabiduría o filosofía, son enumeradas en la física, y son 4 en total. 1. La substancia o esencia de una cosa. 2. La materia o el sujeto. 3. La fuente del movimiento o causa eficiente. Y 4. La causa final o el bien. En el libro primero de la metafísica, pasa revista Aristóteles a las sentencias de sus predecesores, para, según dice, ver si trataron de alguna clase de causas que no fuesen las 4 enumeradas por él. Con este motivo traza un breve bosquejo de la historia de la filosofía griega hasta su época, pero no se cuida de catalogar todas las opiniones, interesen o no a su propósito, pues lo que quiere es trazar un cuadro de la evolución del concepto de las 4 causas. Y el resultado neto de su investigación es concluir, no solo que ningún filósofo ha descubierto otras causas distintas, sino que nadie antes de él ha enumerado satisfactoriamente las 4 causas. El estagirita, lo mismo que luego Hegel, juzgaba que toda la filosofía anterior a él conducía a su propia posición. El aparato dialéctico hegeliano no existe, por supuesto, en la obra de Aristóteles, pero sí que se da en ella la misma tendencia a considerar la propia filosofía como una síntesis, a nivel superior, del pensamiento de sus predecesores. Ciertamente, en esta pretensión de Aristóteles hay algo de verdad, pero de ningún modo se la puede calificar de verdadera del todo, y a veces está muy lejos nuestro filósofo de ser justo con los que le antecedieron. Tales si los primeros filósofos griegos se ocuparon de la causa material, trataron de descubrir el substrato último de las cosas, el principio ingenerado e indestructible del que provienen y en el que se diluyen los objetos particulares. Así nacieron, por ejemplo, las filosofías de Tales, Anaxímenes y Heráclito, que afirmaban la existencia de una sola causa material, o la de Empédocles, que postulaba 4 elementos. Pero, aun cuando los elementos se engendrasen a partir de una causa material, ¿por qué sucedió esto? ¿Cuál es la fuente del movimiento en virtud del cual se generan y se corrompen o destruyen las cosas? Ha de haber en el mundo una causa del devenir, del hacerse, y los mismos hechos deben inducir finalmente al pensador a buscar otro tipo de causa distinta de la material. Ensayos de respuesta a esta dificultad se hallan en las filosofías de Empédocles y Anaxágoras. Este último comprendió que ningún elemento material puede ser la razón suficiente de que los objetos manifiesten belleza y bondad, y, por eso, afirmó la actividad de un espíritu sobre el mundo de la materia, mostrándose con ello hombre sensato en contraste con la inconsiderada garrulería de sus predecesores. 684. Sin embargo, Anaxágoras recurre al espíritu tan solo como a un deus ex machina para explicar la formación del mundo, y lo introduce a la fuerza cada vez que no acierta a dar otra explicación. Siempre que se le ocurre alguna otra, prescinde sin más del espíritu. 685. Es decir, que Anaxágoras fue acusado por Aristóteles de servirse del espíritu como de una capa con la que cubrir su ignorancia. Empédocles, por su parte, postuló 2 principios activos, la amistad y el odio, pero no los empleó ni suficiente ni consistentemente. 686. Así, pues, estos filósofos habían logrado distinguir 2 de las 4 causas de Aristóteles, la causa material y la originadora del movimiento, pero no habían puesto en juego sistemáticamente sus concepciones ni habían elaborado una filosofía coherente y científica. Después de la filosofía de los pitagóricos, de la que no cabe afirmar que aportara gran cosa, vino la filosofía de Platón, que desarrolló la teoría de las formas, pero puso a estas, que son la causa de la esencia de las cosas, y, por lo tanto, en cierto sentido, sus causas, aparte de las cosas cuya esencia son. De este modo, Platón, según Aristóteles, se valió únicamente de 2 causas, la de la esencia y la causa material. 687. En cuanto a la causa final, no fue tratada explícitamente, o por lo menos no de una manera satisfactoria, por los filósofos anteriores, sino solo incidentalmente. 688. En realidad, Aristóteles no es del todo justo con Platón, ya que éste, en el Taimeo,
introduce el concepto del demiurgo, que hace de causa eficiente, y se vale también de las estrellas divinidades, manteniendo además una doctrina de la finalidad, pues la causa final del devenir es la realización, en el sentido de imitación, del bien. No obstante, es cierto que Platón, debido al corismos, después de haber planteado algunos de los principales problemas de la filosofía en el libro tercero, B, de los Metafísica, declara Aristóteles al comienzo del libro cuarto, que la ciencia metafísica versa sobre el ser en cuanto tal, es el estudio del ser en cuanto ser. Las ciencias particulares aíslan una esfera especial del ser y consideran los atributos del ser dentro de ese ámbito determinado. En cambio, la metafísica no considera tal o cual ser de unas características concretas, por ejemplo en cuanto viviente o bajo el aspecto de lo cuantitativo, sino más bien el ser mismo y sus atributos esenciales como ser. Ahora, decir que una cosa es equivale a decir también que es una. Por consiguiente, la unidad es un atributo esencial del ser, y así como el ser se halla el mismo en todas las categorías, así también la unidad se halla en todas ellas. En cuanto a la bondad, observa Aristóteles en la Ética. E.N. 1906, que también es aplicable a todas las categorías. La unidad y la bondad son, por ende, atributos trascendentales del ser, para usar la terminología propia de los filósofos escolásticos, en la medida en que, como aplicables a todas las categorías, no están limitados a una sola ni constituyen un género. Si la definición del hombre es animal racional, animal es el género, racional la diferencia específica, pero no se puede atribuir la animalidad a la racionalidad. El género no puede predicarse de la diferencia específica, aunque a los dos se les pueda atribuir el ser. Por lo tanto, el ser no puede constituir un género, y lo mismo se diga de la unidad y de la bondad. El término ser no se predica, empero, en idéntico sentido de todas las cosas existentes, puesto que una substancia posee el ser, de un modo como no puede decirse que lo posea una cualidad, que es solamente una afección de la substancia. ¿De qué categoría del ser se ocupa, pues, en especial la metafísica? Da o ser de la substancia, que es la categoría primaria, ya que todas las cosas son o substancias o afecciones de substancias. Más allá puede haber diferentes clases de substancias, ¿de cuál de ellas deberá tratar ante todo la filosofía primera o metafísica? Aristóteles responde que, si hubiere alguna substancia inmutable, esa es la que deberá estudiar la metafísica, puesto que el objeto de la metafísica es el ser en cuanto ser. Y la verdadera naturaleza del ser se patentiza en lo inmutable y existente de por sí, mejor que en lo que está sujeto al cambio. Que existe por lo menos un ser así, inmutable, causante del movimiento mientras el mismo permanece inmóvil, lo evidencia la imposibilidad de que se dé una serie infinita de causas del movimiento, y esa substancia inmoble, que abarca toda la naturaleza del ser, tendrá las características de la divinidad, de tal suerte que la filosofía primera puede muy bien ser denominada teología. Las matemáticas son, a buen seguro, una ciencia teorética y tratan de objetos inmóviles, pero estos objetos, aunque considerados aparte de la materia, no existen separadamente. La física trata de cosas que son a la vez inseparables de la materia y sujetas al movimiento. Solo la metafísica trata de lo que existe aparte de la materia y es inmóvil. 689. En el libro E de la metafísica divide Aristóteles simplemente las substancias en mutables e inmutables, pero en el libro A distingue tres clases de substancias: L, las sensibles y perecederas; 2, las sensibles y eternas, por ejemplo los cuerpos celestes; 3, las no sensibles y eternas. La ciencia metafísica se ocupa, por consiguiente, del ser, y lo estudia ante todo en la categoría de substancia, no en la del ser accidental, que no es objeto de ciencia,
690, ni lo estudia tampoco en su aspecto de verdadero, puesto que la verdad y la falsedad existen solo en el juicio y no en las cosas, 691. La ciencia metafísica establece también los primeros principios o axiomas, especialmente el principio de contradicción, el cual, aunque desde luego no es deducible, es, no obstante, el principio último que rige en todos los dominios del ser y del conocer, 692. Ahora bien, si la metafísica estudia la substancia no sensible, importa mucho determinar qué cosas sean las substancias no sensibles. ¿Son acaso las substancias que la metafísica estudia los objetos de las matemáticas, o son los universales, o las ideas trascendentes del ser y de la unidad? No, responde Aristóteles, no lo son, de aquí su polémica contra la teoría platónica de las ideas, de la que daremos aquí un resumen. 4. Primero, la argumentación de Platón, de que la teoría de las ideas posibilita y explica el conocimiento científico, prueba, dice Aristóteles, que el universal es real y no mera ficción mental, pero no prueba que el universal subsista aparte de las cosas individuales. Si bien se mira, tomando a la letra la teoría platónica, tendría que haber ideas subsistentes de las negaciones y de las relaciones. Ninguna manera de probar que las formas existen es convincente, pues en algunas de esas maneras no se sigue por necesidad la consecuencia y en otras se sigue que hay formas de cosas de las que estamos convencidos que no existen formas. 693. Segundo, la doctrina de las ideas o formas es inútil. Según Aristóteles, las formas no son más que una vana reduplicación de las cosas visibles. Supónese que explican por qué existe la multitud de cosas que hay en el mundo. Pero de nada sirve suponer simplemente, como lo hace Platón, la existencia de otra multitud de cosas. Platón viene a ser como quien, sintiéndose incapaz de desenvolverse con un número corto, piensa que le será más fácil todo si dobla ese número, 694. B. Las formas son inútiles para nuestro conocimiento de las cosas. No nos ayudan a conocer otras cosas, pues ni siquiera son la substancia de esas otras cosas, ya que, de serlo, estarían en ellas, 695. Esto parece ser una expresión del interés de Aristóteles por el universo visible, mientras que Platón no se interesaba en realidad por las cosas de este mundo por sí mismas, sino solo considerándolas como escalones para remontarse al conocimiento de las formas, aunque, si logramos conocer los prototipos, a los que los fenómenos tratan, por decirlo así, de asemejarse, o cuya realidad procuran imitar, podremos contribuir, en la medida en que seamos causas eficientes, a tal realización. Aproximativa. A esta manera de ver las cosas le daba mucha importancia Platón. Por ejemplo, alcanzando el conocimiento del estado ideal, del que son meras aproximaciones mayores o menores los estados de aquí abajo, nos hacemos capaces de contribuir a la mejora del estado de nuestra realidad terrenal, una vez conocido el modelo. C. Las formas son inútiles cuando se trata de explicar el movimiento de las cosas. Aunque éstas existan en virtud de aquellas, ¿cómo podrán dar razón aquellas, las formas, del cambiar incesante de las cosas, de su llegar a ser y su extinguirse? Sobre todo, habrá que poner en claro cómo contribuyen las formas al ser de las cosas sensibles, tanto respecto al de las que son eternas como al de las que devienen y dejan de ser, 696. Las formas son inmóviles, y las cosas de este mundo, si fuesen copias de las formas, deberían ser también inmóviles, mas, si se mueven, como de hecho ocurre, ¿de dónde les viene este movimiento? No parece que sea del todo justo Aristóteles al criticar así a Platón, pues éste advirtió de sobra que las formas no son causas motrices, y por ello precisamente introdujo la noción del demiurgo. Este último podrá ser una figura más o menos mitológica, pero, sea lo que fuere, está claro que Platón nunca consideró las formas como principios del movimiento, sino que intentó explicar de otra manera el dinamismo del mundo.
D. Supónese que las formas dan razón de los objetos sensibles. Pero, entonces, ellas mismas tendrán que ser sensibles. Por ejemplo, el hombre ideal será sensible, como Sócrates. Y así, las formas se parecerán a los dioses antropomórficos, estos no serían sino hombres eternos, por consiguiente, las formas serían sólo, sensibles eternos, 697. No es que tal crítica resulte muy contundente si al hombre ideal se le concibe como una réplica del hombre concreto en el plano ideal, tomando en el sentido corriente el término ideal como un hombre de carne y hueso, solo que sublimado a la cima del desarrollo humano, entonces, sin duda, el hombre ideal será un hombre tangible. Pero, ¿hay alguna probabilidad de que Platón quisiera decir algo así? Aunque los términos que utiliza en algunos casos parezcan abonar tal suposición, un concepto tan extravagante no es en modo alguno esencial para la teoría platónica de las formas. Las formas son conceptos subsistentes o tipos ideales, y, por lo tanto, el concepto subsistente de hombre contendrá la idea de corporeidad, por ejemplo, pero no hay razón alguna para suponer que sea, en sí mismo, algo corpóreo. De hecho, la corporeidad y la sensibilidad quedan excluidas ex hipótesis desde el momento en que se postula que el hombre ideal significa una idea. Supondrá alguien que cuando los platónicos posteriores ponían la idea de hombre en la mente de Dios introducían un hombre real y concreto en el espíritu divino. Por lo tanto, esta objeción parece que se ha de interpretar como un punto controvertible ideado gratuitamente por Aristóteles, al menos en la medida en que se supone que le atañe en derechura a Platón, y no es muy concluyente. Solo lo sería contra una manera muy elemental de entender la teoría de las formas, pero no hay por qué colgarle a Platón la más ruda y simplista de las interpretaciones. Tercero, la teoría de las ideas o formas es una teoría imposible. A. Debe tenerse por imposible que la substancia y aquello de lo que es substancia existan por separado. ¿Cómo podrán existir, pues, separadas las ideas, si son ellas la substancia de las cosas? 698. Las formas contienen la esencia, la realidad más íntima de las cosas sensibles, pero como unos objetos que existan aparte de los sensibles podrán contener la esencia de esos objetos sensibles? Y, en todo caso, ¿cuál es la relación entre ellos? Platón intenta explicar esta relación recurriendo a términos tales como participación o imitación, pero Aristóteles le redarguye, decir que ellas, o sea, las realidades suprasensibles, son los modelos y que las otras cosas participan de ellas, es hacer uso de palabras vacías y de metáforas poéticas, 699. Esta crítica sería en verdad muy grave si la separación hubiera de entenderse en el sentido de separación local. Pero es que la separación, tratándose de las formas, ¿implica necesariamente separación local? ¿No querrá decir más bien independencia? La separación local en sentido literal será imposible siempre que las formas hayan de interpretarse como conceptos o ideas subsistentes. Parece que Aristóteles arguye desde el punto de vista de su propia teoría, según la cual la forma es la esencia inmanente del objeto sensible. Sostiene que la participación no significa nada, a no ser que haya una forma real inmanente, la cual, junto con la materia, constituye el objeto, concepción esta que Platón no admitía. Aristóteles señala muy bien lo imperfecto de la teoría platónica, pero, al rechazar el ejemplarismo de Platón, muestra asimismo a las claras lo incompleto de su propia teoría, ya que no pone ninguna base real y trascendente que dé estabilidad a las esencias. B. Pero, además, todas las cosas no pueden provenir de las formas en ninguno de los sentidos usuales del provenir de 700. Aquí Aristóteles aborda una vez más la cuestión de cómo se relacionan las formas con aquello de que se dice que son formas, y a propósito de esta cuestión objeta que los términos explicativos de Platón no pasan de ser metáforas poéticas. Es este, sin duda, uno de los puntos cruciales de la teoría platónica, y Platón mismo debió de comprender lo insuficiente de la explicación por él intentada.
No puede decirse que llegase a aclarar nunca de un modo satisfactorio lo que quiso dar a entender valiéndose de las metáforas que empleó. ¿Cuál es, en efecto, la relación entre los objetos sensibles y las formas? Por lo demás, es curioso que Aristóteles, al exponer en la metafísica la teoría de Platón, no mencione para nada al demiurgo. ¿Por qué? Quizá porque, para el estagirita, la causa última del movimiento en el universo era una causa final. La noción de una causa eficiente, supraterrenal sería, en su sentir, inaceptable. C. Las formas tendrán que ser objetos individuales como los otros objetos de los que ellas son las formas, cuando lo cierto es que deberían ser, no individuales, sino universales. El hombre ideal, pongamos por caso, será un individuo, como lo es Sócrates. Pero, si partimos del supuesto de que siempre que haya una pluralidad de objetos que posean un mismo nombre común ha de haber un modelo eterno o forma, tendremos que postular un tercer hombre, al que imite no solo Sócrates, sino también el mismo hombre ideal. Y la razón de ello es que Sócrates y el hombre ideal poseen común naturaleza, por lo cual ha de haber tras ellos un universal subsistente. Mas, en tal caso, la dificultad se repetirá siempre y procederemos hasta el infinito. 701. Esta crítica de Aristóteles valdría si Platón hubiese sostenido que las formas son cosas. Pero, ¿lo sostuvo? Si las consideraba como conceptos subsistentes, no había por qué hacer de ellas objetos individuales en el mismo sentido que Sócrates es un individuo. Son, desde luego, conceptos individuales, pero hay indicios de que Platón trataba de sistematizar todo el mundo de los conceptos o ideas y de que los veía como constituyendo un sistema articulado, la estructura racional del mundo. Para él, el mundo de las ideas, digámoslo metafóricamente, está siempre tratando de tomar cuerpo, pero nunca lo consigue del todo, debido a la inevitable contingencia de las cosas materiales. Recuérdanos esto la doctrina hegeliana de la relación entre las categorías universales y los objetos contingentes de la naturaleza. Cuarto, contra la teoría de que las formas son números. Apenas hace falta que examinemos detenidamente las objeciones y críticas de Aristóteles, puesto que la teoría del número forma fue, con toda probabilidad, una aventura fracasada a los ojos del mismo Platón. Como observa Aristóteles, las matemáticas han venido a ser el total de la filosofía para los pensadores modernos, por más que digan que solo se las ha de estudiar con miras a las demás cosas. 702. Una exposición general hecha por Aristóteles sobre el número y las cuestiones a él pertinentes se hallará en la Metafísica, A. 991 B9, 993 A10, y M. B. Si las formas son números, ¿cómo pueden ser causas? 703. Si es porque las cosas existentes son también números, por ejemplo, un número es el hombre, otro Sócrates, otro Callas, entonces, ¿por qué una serie de números es causa de otra serie? Si con ello se quiere significar que Callas es una proporción numérica entre sus elementos, entonces, también su idea será una proporción numérica entre elementos, y, por lo tanto, nunca será, hablando con propiedad, un número. Ni que decir tiene que, para Platón, las formas eran causas ejemplares, pero no causas eficientes. C. ¿Cómo puede haber dos clases de números? 704. Si además de las formas números es menester postular otra clase de números, ¿cuáles son los objetos matemáticos? ¿En qué se funde entonces la diferenciación entre las dos clases de números? Nosotros no conocemos más que una clase, piensa Aristóteles, y es la de los números de que se ocupa el matemático. D. Más, tanto si hay dos clases de números, esto es, las formas y los objetos matemáticos, Platón, como si solamente hay una clase, es decir, los números matemáticos, pero existiendo aparte de los objetos sensibles. Espeusipo, Aristóteles objeta, 1, que si las formas son números, entonces no pueden ser únicas, puesto que los elementos de que están compuestas son los mismos. De hecho,
A las formas no se las suponía únicas en el sentido de que no tuviesen relaciones intrínsecas entre sí y que los objetos de las matemáticas de ningún modo pueden subsistir por separado. 705. Apoya este último aserto en la razón de que sería inevitable un praecess in infinitum. Si se aceptara la existencia de los objetos matemáticos por separado, por ejemplo, si se admitiese que ha de haber unos sólidos aparte correspondientes a los sólidos sensibles, y unas líneas y unos planos separados correspondientes a los del mundo sensible. Ahora bien, la acumulación llega a ser absurda, porque primeramente nos encontramos con una especie de sólidos separados de los sólidos sensibles, después con tres especies de superficies separadas de las superficies sensibles, las que existen aparte de las superficies sensibles, las que existen en los sólidos matemáticos y las que existen aparte de las de los sólidos matemáticos, y con cuatro especies de líneas, y con 5 especies de puntos. ¿De cuáles de ellas se ocuparán, pues, las ciencias matemáticas? 706. Si la esencia de las cosas es de naturaleza matemática, ¿cuál es entonces el origen del movimiento? Si lo grande y lo pequeño han de ser movimiento, evidentemente las formas serán movidas, pero, si no, ¿de dónde vino el movimiento? Y, en caso de que no podamos responder a esta pregunta, todo el estudio de la naturaleza quedará reducido a nada. 707. Como ya hemos dicho, Platón trató de proporcionar al movimiento una fuente que fuese distinta de las formas, las cuales son inmóviles. Quinto, algunas de las objeciones puestas por Aristóteles a la teoría platónica de los objetos matemáticos y de las formas números implican una interpretación un tanto burda de la doctrina de Platón, cual si éste se imaginara los objetos matemáticos o las formas como cosas concretas. Por otra parte, Aristóteles mismo tiene que salir al paso a la gran dificultad que surge contra la teoría de la abstracción matemática. Para Aristóteles, el geómetra, por ejemplo, considera, no ya los objetos matemáticos separados, sino las cosas mismas abstractamente, es decir, desde un punto de vista particular, a saber, que no es posible abstraer, por ejemplo, el círculo perfecto de la naturaleza, puesto que no hay en toda la naturaleza ningún círculo perfecto que pueda ser abstraído. Mientras que, por otro lado, es difícil llegar a comprender cómo podría formarse la idea de un círculo perfecto mediante la corrección de los círculos imperfectos que en la naturaleza se dan, siendo así que no podríamos saber que los círculos existentes en la naturaleza son imperfectos sin haber sabido previamente lo que es un círculo perfecto. A esto Aristóteles podía responder dos cosas, que, si bien en la realidad no existen los círculos perfectos por lo que respecta a las medidas, sí que se dan, empero, quod visum, y esto basta para abstraer la idea del círculo perfecto, o que las figuras y los axiomas de las matemáticas son, más o menos, hipótesis arbitrarias, de suerte que el requisito capital que las matemáticas han de cumplir es el de ser lógicas y coherentes, sin que sea preciso suponer que, por ejemplo, cada tipo de geometría tendrá correspondencia en el mundo real, ni, por otra parte, que haya un mundo ideal correspondiente del que esa geometría sea el reflejo o la percepción mental. En general, no resulta fácil prescindir del todo de Platón o de Aristóteles, sino que ha de combinarse lo que ambos aportan de verdadero en sus doctrinas. Esto es lo que intentaron hacer los neoplatónicos. Así, por ejemplo, Platón postuló las formas como causas ejemplares, los neoplatónicos las pusieron en Dios. Con las debidas matizaciones, este es el punto de vista correcto, porque la divina esencia es el ejemplar supremo de todas las criaturas. 708. Por otro lado, Platón sostiene que tenemos, o podemos tener, un conocimiento directo de las formas. Ahora, ciertamente no podemos tener en esta vida natural un conocimiento directo de las ideas divinas, tal como Malebranche suponía que lo tenemos. Lo que sí que conocemos directamente es el universal, y este universal no existe fuera de nuestro entendimiento, es decir, como universal, sino solo en los seres singulares. Tenemos,
Por tanto, la idea ejemplar en Dios, el fundamento en el objeto singular, esto es, su esencia específica, y el universal abstracto en nuestros entendimientos. Desde este punto de vista parecería justificarse la crítica que Aristóteles hace de Platón, porque el universal, del que tenemos nosotros conocimiento directo, es sencillamente la naturaleza de la cosa individual. Diríase, pues, que necesitamos a la vez de Platón y de Aristóteles para establecer algo que se acerque a una doctrina filosófica completa. Al demiurgo de Platón se le ha de identificar con la de Aristóteles, las formas eternas hay que referirlas a Dios, y la doctrina aristotélica del universal concreto, así como su teoría de la abstracción, deben aceptarse. Ninguno de estos dos grandes pensadores puede ser aceptado en bloque tal como se presenta en sus obras, y aunque se ha de justipreciar la crítica hecha por Aristóteles a la teoría platónica de las formas, sería grave error suponer que aquella teoría fuese un conjunto de crasos contrasentidos o que sea rechazable por completo. La filosofía agustiniana, a través del neoplatonismo, se embebió en muchas cosas del pensamiento de Platón. Aunque se ha admitido que lo básico de la crítica hecha por Aristóteles a la teoría platónica de las formas es innegable, a saber, que tal teoría implica el corismos. Y hemos admitido también que la teoría de Platón no se sostiene por sí sola, sino que hay que completarla con la doctrina aristotélica de la forma inmanente, que nosotros consideramos, abstrayéndola en su universalidad. Sin embargo, en conjunto, no comulgamos mucho con la crítica de Aristóteles. ¿Cómo, pues, cabría preguntar, puede usted decir que han de tomarse en serio las afirmaciones de Aristóteles acerca de la doctrina de Platón? Si el estagirita expone como es debido aquella doctrina, entonces sus críticas de la teoría de Platón se justifican plenamente. Por el contrario, si estas críticas deforman la teoría en cuestión, entonces, o la deformó deliberadamente, o no la entendió. Lo primero de todo, hay que admitir que Aristóteles criticaba, por lo menos en su mente, la teoría de Platón mismo, y no solo las de algunos platónicos que se apartasen de Platón. Una lectura atenta de la metafísica apenas permite suponer otra cosa. En segundo lugar, hay que admitir que Aristóteles, aunque al principio quizá combatiese la teoría de Platón tal como se enseñaba en la academia, conocía perfectamente bien el contenido de los diálogos publicados por Platón y sabía que algunas de sus propias críticas habían sido hechas ya en el Parménides. En tercer lugar, no hay motivo alguno para suponer que la teoría platónica, tal como en la academia era enseñada, implicase una retractación o un rechazo de la teoría que se desarrolla en las obras publicadas de Platón. Si hubiese habido tal cosa es de suponer razonablemente que Aristóteles habría hecho alguna alusión a ello, y, al contrario, puesto que no alude lo más mínimo a semejante cambio de opinión por parte de Platón, ningún derecho nos asiste a afirmar tal cambio mientras no podamos aducir alguna prueba. La forma matemática de la teoría sería, probablemente, un complemento de la misma, o, más bien, justificación especulativa y aclaración de ella, una versión esotérica. Si hemos de emplear un término que comporta algunas asociaciones desafortunadas, sin querer decir a la vez que aquella versión matemática fuese otra teoría distinta. Aristóteles, por lo tanto, combatía en sus dos aspectos lo que consideraba como la teoría platónica de las ideas. Téngase presente, con todo, que la metafísica no es una obra redonda ni escrita para ser publicada, y que no podemos sostener así, sin más, que las objeciones suscitadas contra la teoría platónica en las lecciones del estagirita fuesen tomadas todas por éste igualmente en serio. Un hombre puede decir, al dar sus lecciones, cosas que no querría decir, por lo menos del mismo modo, en una obra destinada a la publicación. Parece, pues, que nos hallamos ante un embarazoso dilema, o bien Platón, a pesar de las dificultades que él mismo veía y que propuso en el Parménides, mantuvo su teoría en la forma exacta en que Aristóteles la combate, y entonces no parece que Platón estuviera muy cuerdo, o Aristóteles malentendió burdamente la teoría platónica, en cuyo caso es el estagirita quien no parece muy sagaz.
¿Pero es admisible que uno de los dos disparatase? No, a nuestro entender, todo enfoque del problema que entrañe necesariamente cualquiera de los dos supuestos se ha de desechar. El que, por una parte, Platón no resolviese nunca de manera satisfactoria el problema del corismos. Y el que, por otra, Aristóteles no estuviese del todo al corriente de las matemáticas superiores de su época, ni demuestra que uno de los dos fuese un sandio, ni tampoco es difícil de aceptar. Pero con ello nada se resuelve respecto a las dificultades que implican las críticas de Aristóteles, a saber, en cuanto al hecho de que presentan la teoría de Platón como excesivamente ingenua, se refieren poquísimo a los diálogos y silencian en absoluto lo del demiurgo. Más tal vez demos con un camino para salir de este atolladero, consciente Aristóteles de que Platón no había resuelto de un modo satisfactorio el problema del corismos, dio de lado a la teoría de su maestro y adoptó un punto de vista totalmente distinto. Luego, al examinar la teoría desde este punto de vista nuevo, no pudo menos de parecerle extravagante y absurda en todos sus aspectos. Así, se consideraría con derecho a recalcar sus absurdos y a exagerarlos con fines polémicos. Podría citarse aquí como paralelo el caso de Hegel, nada más fácil, para quien juzgue el sistema hegeliano como mero capricho o extravagancia intelectual, que insistir en los puntos débiles de ese sistema y llegar a deformarlo, incluso, con fines polémicos, y, sin embargo, el crítico que tal hiciera por creer que ese sistema es básicamente falso, no podría ser acusado con razón de haberlo deformado deliberadamente. Querríamos, sí, que el crítico hubiese actuado de otro modo en interés de la exactitud histórica, pero no íbamos a tratarle de débil mental porque hubiese preferido salirse de sus funciones de crítico. Aunque me resisto a creer que Aristóteles sintiese nunca hacia Platón ni un poco siquiera de la animosidad que Schelling y Schopenhauer sintieron contra Hegel, yo diría que Aristóteles se salió del papel propio del crítico y exageró los puntos flacos de una teoría que consideraba falsa. Y su silencio en lo tocante al demiurgo, quizás se explique, en parte al menos, si pensamos que Aristóteles criticaba desde su punto de vista las concepciones de Platón y que la del demiurgo no la podía aceptar de ningún modo, no se la tomó en serio. Si además Aristóteles tenía razón al creer que el genuino demiurgo del Taimeo era en gran parte una figura simbólica, y si Platón nunca elaboró del todo, ni siquiera en la academia, la naturaleza precisa o la condición del espíritu o del alma, no resulta difícil comprender cómo Aristóteles, que no creía en ninguna formación del mundo atergo, pudo dar del todo de lado a la figura del demiurgo al criticar la teoría de las ideas. Quizá no tenga excusa el haberla despreciado hasta tal punto, pero las consideraciones que acabamos de hacer tal vez hayan aclarado algo por qué pudo proceder así. ¿Acaso no parezcan muy satisfactorias las sugerencias precedentes y sin duda están expuestas a serias críticas, pero por lo menos tienen la ventaja de que permiten librarse del dilema que forzaba a admitir que o Platón o Aristóteles había sido un insensato? Y, después de todo, la crítica fundamental que Aristóteles hace de la teoría de Platón se justifica perfectamente, porque al emplear Platón los términos imitación y participación, da a entender a las claras que hay algún elemento formal, algún principio de estabilidad en las cosas materiales, mientras que, por otro lado, al no poder ofrecer una teoría de la forma substancial, deja sin explicar ese elemento formal inmanente. Aristóteles aportó precisamente este elemento, pero, viendo que las formas platónicas, como separadas, no podían dar razón de él, fue por desgracia demasiado lejos y rechazó de plano todo el ejemplarismo platónico, examinando la teoría platónica con ojos ante todo de biólogo, insistiendo más que en ninguna otra cosa en la entelequia inmanente, y con el enfoque teológico de la metafísica. 12. No supo qué hacer con el ejemplarismo, el matematicismo y el demiurgo de Platón. Vista así, a la luz de su propio sistema, es totalmente comprensible la actitud de Aristóteles para con la teoría de Platón.
5. Pero aunque Aristóteles critique adversamente la teoría platónica de las ideas o formas separadas, está en cambio totalmente de acuerdo con Platón respecto a que el universal no es solo un concepto o un modo de expresión oral, universale post rem, porque al universal del entendimiento le corresponde en el objeto la esencia específica de éste, aunque tal esencia no exista en ningún estado de separación extramente. Está separada nada más en el entendimiento y por la actividad del entendimiento. Aristóteles estaba convencido, igual que Platón, de que el objeto del conocimiento científico es el universal, de donde se sigue que, si el universal no es en modo alguno real, si carece de toda realidad objetiva, no puede haber conocimiento científico, pues la ciencia no se ocupa de lo individual como tal. El universal es real, tiene realidad no solo en la mente sino también en las cosas, aunque su existencia en la cosa no entraña aquella universalidad formal que tiene en el entendimiento. Los seres individuales pertenecientes a una misma especie son substancias reales, pero no participan de un universal real, objetivo, que sea numéricamente el mismo en todos los miembros de esa clase. La esencia específica es numéricamente diversa en cada individuo de la clase, mas, por otro lado, es específicamente la misma en todos los individuos de la misma clase, o sea, todos los individuos de esa clase son similares en cuanto a la especie, y esta similaridad objetiva es el fundamento real del universal abstracto, que tiene en el entendimiento una identidad numérica y puede predicarse indistintamente de todos los miembros de esa clase. Platón y Aristóteles concuerdan, pues, en lo que atañe al distintivo de la verdadera ciencia, a saber, que se ocupa del elemento universal que hay en las cosas, es decir, de la similaridad específica. Al científico en cuanto tal no le interesan los pedazos de oro como individualidades, sino que lo que le importa es la esencia del oro, con esa similitud específica que se halla en todos los pedazos de oro concretos, suponiendo que el oro sea una especie. Sócrates dio impulso a esta teoría, es decir, a la teoría platónica, mediante sus definiciones, pero él no los separó, los universales, de los particulares, y en esto anduvo acertado. Evidencianlo los resultados, ya que sin el universal es imposible alcanzar el saber, pero la separación es causa de objeciones que surgen en lo que concierne a las ideas. 709. Por lo tanto, en rigor, para Aristóteles no hay universal real, objetivo, pero sí que hay en las cosas un fundamento real para que el entendimiento abstraiga el universal. El concepto universal, caballo, es un concepto subjetivo, pero fundado objetivamente en las formas substanciales que informan a los caballos particulares, concretos. Los individuos son verdaderamente substancias. ¿Lo son los universales? Dicho de otra manera, el elemento específico, el principio formal que sitúa al individuo en la clase específica, ¿merece el nombre de substancia? No, dice Aristóteles, sino solo en un sentido derivado y secundario. Únicamente el individuo es el sujeto de la atribución y a él mismo no se le predica de otros. Sin embargo, a la especie se la puede llamar substancia, en un sentido secundario, tiene cierto derecho a este título, puesto que el elemento esencial posee una realidad superior a la del individuo en cuanto individuo, y es objeto de ciencia. Por eso, Aristóteles llama a los individuos sustancias primeras y a las especies sustancias segundas, 710. Con ello, el estagirita se ha granjeado la acusación de contradictorio. Su contradicción consiste en que, si solamente el individuo es en verdad substancial, y si la ciencia se ocupa de la síguese, por fuerza, que el individuo es el verdadero objeto de la ciencia, mientras que Aristóteles enseña, de hecho, precisamente lo contrario, o sea, que la ciencia no se ocupa del individuo en cuanto tal, sino del universal. En otras palabras, Aristóteles enseña que la ciencia se ocupa de la sustancia y que el individuo es sustancia en el sentido primario, y, por otra parte, enseña que el universal es de superior calidad y es el verdadero objeto de la ciencia, lo cual parece exactamente lo opuesto de aquella enseñanza.
A esta acusación de autocontradicción podemos responder de dos maneras. Primera, si tenemos en cuenta lo que Aristóteles quiere decir, se disipa la contradicción. Cuando afirma que el individuo y solo el individuo es en verdad substancia, trata de rechazar la doctrina de Platón de que el universal, en el sentido de elemento formal o específico que se halla en las cosas, es real. El individuo es verdaderamente substancia, pero lo que hace de él una substancia de tal o cual especie, lo que es el elemento principal de la cosa y objeto de ciencia, es el elemento universal, la forma de la cosa, que el entendimiento abstrae y concibe bajo una universalidad formal. Así, cuando dice que el objeto de la ciencia es el universal, no se contradice, porque no ha negado que el universal tiene cierta realidad objetiva, sino solo que tenga una existencia separada. Es real en el individuo, no es trascendente, si se le considera en su realidad objetiva, sino inmanente, es el universal concreto. Solamente el individuo es substancia en el sentido verdadero, pero el individuo concreto es una realidad compuesta y el entendimiento, en el conocer científico, se dirige derechamente al elemento universal, que está allí realmente, aunque existe solo de manera concreta. La respuesta es obvia. 2. Si por ciencia se ha de entender la sabiduría, en el sentido en que Aristóteles emplea este término, entonces es muy cierto que al filósofo no le interesa lo particular en cuanto tal. Si, por ejemplo, el filósofo está estudiando el ser contingente, no piensa en tal o cual ser contingente particular y en cuanto tal, sino que piensa en la naturaleza o esencia del ser contingente, aunque recurra, a título de ilustraciones, a los seres contingentes particulares. Si estuviese confinado a los seres contingentes particulares que han sido, de hecho, objeto de su experiencia o de la de los demás cuyo testimonio le mereciese confianza, entonces su conclusión habría de limitarse a esos seres particulares, cuando lo que en realidad desea como filósofo es llegar a una conclusión universal aplicable a todos los seres contingentes posibles. 3. Si por ciencia se entiende, la ciencia, en el sentido que hoy solemos dar a este término, entonces hemos de reconocer que, aunque el conocimiento de la verdadera esencia universal de una clase de seres sea ciertamente deseable y siga siendo el ideal, sin embargo, no resulta muy necesario. Así, el especialista en botánica puede proseguir sus clasificaciones de plantas sin tener conocimiento de sus definiciones esenciales, bástale con hallar peculiaridades que le sirvan para delimitar y definir una especie, sin que le importe si de ese modo queda o no definida la verdadera esencia específica. Es significativo que cuando los filósofos escolásticos quieren citar una definición que sea representativa, acuden con harta frecuencia a la de el hombre es animal racional. No peligra que se empeñen en dar una definición esencial de la vaca o de la margarita. Frecuentemente hemos de contentarnos con lo que podríamos llamar la esencia, nominal, como opuesta a la real. Con todo, aún en este caso es necesario conocer algunas características universales. Pues aunque no puedas designar la diferencia de tal especie, habrás logrado no obstante definirla si la defines en función de algunas características universales poseídas por la clase entera a que pertenece. Supongamos que animal racional sea la definición real del hombre. Ahora bien, si no se pudiese llegar a esta definición sino que hubiera que describir al hombre por ejemplo como bípedo implume capaz de emitir sonidos significantes, ya esta descripción misma o clasificación a base de características accidentales implicaría, como se ve, un conocimiento de los universales, carencia de plumas y emisión de sonidos significantes, o sea, un discernir de alguna manera los universales, pues se discriminaría el tipo aun cuando no se le pudiese definir adecuadamente. Es como si se columbrara difusamente el universal sin llegar a verlo, a definirlo de un modo claro. La definición universal, en el sentido de realmente esencial, sigue siendo, por tanto, el ideal de la definición en todos los casos, aunque, en la práctica, las ciencias empíricas puedan desenvolverse sin alcanzar ese ideal.
Y Aristóteles habla, naturalmente, del tipo ideal de la ciencia, nunca estaría de acuerdo con las opiniones empiristas y nominalistas de J. S. Mill, por ejemplo, aunque admitiría cegaramente que muy a menudo hemos de darnos por satisfechos con la descripción, a falta de la genuina definición. 6. Aristóteles, por consiguiente, se niega a admitir que los objetos de las matemáticas o los universales sean sustancias. En la metafísica, donde trata de refutar la teoría platónica, limitase a negar lisa y llanamente que sean substancias, mientras que en las categorías, como hemos visto, los llama substancias segundas o substancias en un sentido secundario y derivado. En cualquier caso, es el individuo el que es verdaderamente substancia, y solo él. Hay que advertir, no obstante, lo siguiente, según Aristóteles, 712, a los individuos que son objeto de los sentidos no se les puede definir por el elemento material que hay en ellos, pues este elemento los hace ser perecederos y los oscurece para nuestro entendimiento. Por otra parte, la substancia es primordialmente la esencia definible o forma de una cosa, el principio en virtud del cual el elemento material es algún objeto definido, concreto, 713. Síguese de aquí que la substancia es primordialmente forma, que es, en sí misma, inmaterial, de suerte que, si Aristóteles empieza afirmando que los objetos individuales sensibles son substancias, luego, el curso de su pensamiento le lleva a sostener la opinión de que la única substancia verdadera y primera es la forma pura. Más como las únicas formas puras, es decir, realmente independientes de la materia, son Dios, las inteligencias de las esferas y, en el hombre, el entendimiento agente, resulta que estas formas son las substancias primeras. Y como la metafísica estudia la substancia, fácil es comprender que equivale a la teología. No es absurdo discernir aquí el influjo del platonismo, puesto que, a pesar de haber rechazado la teoría platónica de las ideas, Aristóteles siguió considerando evidentemente la materia como elemento impenetrable para el pensamiento y la forma pura como el inteligible. Sin sugerir con esto que Aristóteles se equivocara al pensar así, acertase o no, la herencia del platonismo es clara en este punto. 7. Aristóteles, según hemos visto ya, pone 4 principios, o la materia, o la forma, o la fuente del movimiento, o la causa eficiente, y o la causa final. El cambio o movimiento, es decir, el movimiento en el sentido general del término, que incluye todo pasar de un terminus a q a un terminus a de qm, como el que se da en el cambio de color de una hoja, del verde al pardo, es un hecho en el mundo, por más que Parménides pretendiese rechazarlo como ilusorio. Aristóteles estudió este fenómeno del cambio y comprendió que implica varios factores, a cada uno de los cuales hay que hacer justicia. Por ejemplo, tiene que haber un substratum del cambiar, porque en todos los casos de cambios que observamos hay siempre alguna cosa, que es la que cambia, la encina sale de la bellota y la cama de la madera. Hay algo que se modifica, que recibe una nueva determinación. Primeramente, ese algo está en potencia. Respecto a esa nueva determinación, luego, por la acción de alguna causa eficiente, recibe una nueva actualización. El mármol que el escultor labra está en potencia de recibir la nueva forma o determinación que el escultor le da, a saber, la forma de la estatua. Ahora bien, cuando el mármol recibe la forma de la estatua, queda, ciertamente, transformado, pero este cambio es sólo accidental, ya que su substancia es todavía mármol, aunque su figura, sus contornos, sean diferentes. Mientras que, en algunos casos, la substancia no sigue siendo en modo alguno la misma. Cuando la vaca come hierba, esta hierba es asimilada mediante el proceso de la digestión y toma una nueva forma substancial. Y puesto que, al parecer, cualquier cosa, hablando en términos absolutos, podría transformarse a fin de cuentas en cualquier otra, parece también que haya un último substratum falto por completo de características propias definidas y simple potencia en cuanto tal. Esto es lo que Aristóteles quiere decir con lo de 714, que es la materia prima.
de los escolásticos, materia que se halla en todas las cosas materiales y es la base última del cambio. Aristóteles cae, sin duda, perfectamente en la cuenta de que ningún agente actúa de modo directo sobre la materia prima en cuanto tal, las acciones recaen siempre sobre alguna cosa definida, sobre algún substratum ya actualizado. Por ejemplo, el escultor labra el mármol, este es su materia, el substrato del cambio que él introduce, el escultor no actúa sobre la materia prima en cuanto tal. Semejantemente, es la hierba la que se convierte en la carne de vaca, y no la materia prima como tal. Esto significa que la materia prima no existe nunca precisamente en cuanto tal materia prima, como materia prima al desnudo, que podríamos decir, sino que siempre existe en conjunción con la forma, que es el factor formal o caracterizante. En el sentido en que la materia prima no puede existir por sí sola, separada de toda forma, es sólo lógicamente discernible de la forma, pero en el sentido de que es un elemento real del objeto material. En cuanto base última de los cambios reales que experimenta ese objeto, la materia prima se distingue realmente de la forma. Por lo tanto, no debe decirse que la materia prima es el cuerpo más simple de todo el universo material, porque no es un cuerpo, sino un elemento de todos los cuerpos, aun de los más simples. Enseña Aristóteles en la Física, 715, que hasta los cuerpos en apariencia más simples del mundo sublunar, o sea, los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, contienen ellos mismos factores contrarios y pueden transformarse unos en otros. Mas, si pueden cambiar, hay que presuponer los compuestos de potencia y acto. El aire, por ejemplo, es aire, pero se puede transformar en fuego, tiene la forma o la actualidad del aire, mas también la potencia de convertirse en fuego. Y es lógicamente necesario presuponer, como anterior a la potencia de convertirse en fuego o en alguna otra clase de cosa particular y concreta, una potencia generalísima de transformarse, es decir, una pura potencialidad. Ahora bien, el cambio es el desarrollo nuevo de un cuerpo que ya existía anteriormente, no precisamente como tal cuerpo definido, sino como cuerpo capaz de transformarse en cualquier otra cosa de las que no era aún. Es la actualización de una potencia, pero una potencia implica un ser actual, existente, que no es todavía lo que podría ser. Así, el vapor, por ejemplo, no viene de la nada, sino del agua, mas no viene del agua precisamente en cuanto que ésta es agua, ya que en cuanto tal el agua es solo agua, sino que el vapor viene del agua que podría ser vapor y que, exige, ser vapor si se la calienta hasta cierta temperatura, pero que todavía no es vapor, hasta ahora está aún, privada, de la forma del vapor, pero en el sentido de que podría tenerla y deberá tenerla, aunque todavía no la tenga. Hay, pues, tres factores en el cambiar y no dos tan solo, ya que el producto del cambio contiene dos elementos positivos, la forma y la materia, y presupone otro más, la privación. La privación no es un elemento positivo como lo son la materia y la forma, pero ha de presuponérsela necesariamente para que se dé el cambio. Aristóteles, en consecuencia, postula tres presupuestos del cambio, la materia, la forma y la privación o exigencia. 716. 8. La substancia concreta sensible es, pues, un ser individual compuesto de materia y forma. Pero el elemento formal de tal ser, lo que hace que sea cosa concreta, es específicamente el mismo en todos los miembros de una ínfima species. Por ejemplo, la naturaleza específica o esencia del hombre es la misma, aunque no, ya se entiende, numéricamente, en Sócrates y en Platón. Esto supuesto, no puede ser el elemento formal el que haga que la substancia concreta sensible sea tal individuo determinado, es decir, la forma no puede ser el principio de individuación en los objetos sensibles. ¿Cuál es, según Aristóteles, el principio de individuación? La materia. Así, Callas y Sócrates son idénticos en cuanto a la forma, o sea, por su esencia o naturaleza humana, pero se diferencian porque la materia informada es diferente. 717.
Esta manera de entender el principio de individuación fue adoptada por Santo Tomás de Aquino, pero comprendiendo la dificultad que implica el sostener que la materia prima, absolutamente desprovista de características, sea el principio de individuación, dijo que la que individualiza es la materia signata quantitat, esto es, la materia como dotada de una exigencia anticipadora de la cantidad, la cual tendrá luego en virtud de su unión con la forma. Esta teoría, de que es la materia la que individualiza, suele verse como una consecuencia o un legado del platonismo, para el que la forma es el universal. De esta teoría se sigue lógicamente que cada forma pura ha de ser única en su especie, cuyas posibilidades agota ella sola, desde el momento en que ninguna materia puede actuar como principio de individuación en el seno de la especie. Santo Tomás de Aquino aceptó esta conclusión y no dudó en afirmar, disintiendo del parecer de San Buenaventura sobre este punto, que las inteligencias puras o ángeles constituyen tantas especies cuantos son en número, o, dicho de otro modo, que no puede haber una pluralidad de ángeles o de formas inmateriales que pertenezcan a una misma especie. Esta conclusión ya se le había ocurrido a Aristóteles, quien, después de observar que la pluralidad depende de la materia, sigue con el comentario de que como el primer motor inmóvil no tiene materia ha de ser numéricamente uno y no solo en la fórmula o definición, 718. Cierto es que el pasaje a que nos referimos parece contener una objeción contra la teoría de Aristóteles sobre una pluralidad de motores inmóviles, pero al menos está claro que el estagirita no ignoró la consecuencia que se deduce lógicamente de su doctrina de que la materia es el principio de individuación dentro de la especie. Más grave es otra consecuencia que parece seguirse de esta doctrina. Según Aristóteles, la materia es a la vez el principio de individuación e incognoscible en sí misma, de donde se sigue, al parecer, que la cosa concreta individual no es del todo cognoscible. Por lo demás, Aristóteles, como ya hemos dicho, afirmó explícitamente que al individuo no se le puede definir, mientras que la ciencia versa sobre la definición o la esencia. Por lo tanto, el individuo como tal, no es objeto de la ciencia y no es enteramente cognoscible. Cierto que, por lo que se refiere a lo individual inteligible, como, por ejemplo, a los círculos matemáticos y a los círculos sensibles, por ejemplo, de bronce o de madera, observó Aristóteles, 719, que, si bien no se los puede definir, se los aprehende, no obstante, por intuición o percepción. Pero no desarrolló esta sugerencia ni elaboró ninguna teoría sobre la intuición de lo individual. Y, sin embargo, tal teoría hace verdadera falta. Por ejemplo, estamos convencidos de que podemos conocer y de que conocemos de hecho el carácter de una persona determinada, pero este conocimiento no lo conseguimos mediante un razonar discursivo y científico. En realidad, resulta difícil evitar la impresión de que el Aristóteles que exalta la definición científica, el conocimiento de la substancia en el sentido de esencia específica, y desprecia el conocimiento de lo individual sensible, lo haga por algo más que por un dejo de su educación platónica. 9. En el libro 9 de la Metafísica discute Aristóteles las nociones de potencia y acto. Es esta una distinción extraordinariamente importante, ya que le permite a nuestro filósofo admitir la doctrina del cambio real. La escuela megárica había negado la potencia, mas, como Aristóteles lo hace notar, sería absurdo decir que el constructor que no esté construyendo actualmente no puede construir nunca. En cierto sentido, cuando no está construyendo actualmente no puede construir. Si él no puede construir, ha de entenderse como no puede construir ahora, actualmente, lo cual es una aplicación palmaria del principio de contradicción, pero tiene la potencia de construir, el poder necesario para hacerlo, aunque no esté poniéndolo ahora en acto. Que la potencia no es simplemente la negación de la actualidad del acto, se puede ilustrar con un sencillo ejemplo. Quien se halla profundamente dormido o en estado de coma, no está pensando, pero, si es un hombre, tiene la potencia necesaria para pensar cuando esté despierto y en condiciones de hacerlo.
En cambio, una piedra ni piensa actualmente ni tiene potencia para pensar. Los objetos naturales están en potencia respecto a la plena realización de su forma, por ejemplo, un esqueje o un arbolito respecto a su desarrollo total. Esta potencia es o el poder de efectuar un cambio en otro ser o un poder de autorrealizarse, en ambos casos tiene algo de real, es una cosa intermedia entre el no ser y el acto ya realizado. El acto, dice Aristóteles, es primero que la potencia, 720. Lo actual proviene siempre de lo potencial, y lo potencial es siempre reducido al acto, por lo actual, por algo que está ya en acto, como el hombre es producido por el hombre. En este sentido, lo actual es temporalmente primero que lo potencial. Pero lo es también desde el punto de vista lógico. En principio, puesto que el acto es el fin, aquello para lo cual existe o se adquiere la potencia. Así, aunque el muchacho es temporalmente anterior a su total realización como hombre, su virilidad de adulto tiene prioridad lógica, ya que su adolescencia se ordena al logro de su pleno desarrollo de hombre adulto. Además, lo que es eterno es primero, desde el punto de vista de la substancia, que lo que es perecedero, pues bien, lo que es eterno, imperecedero, es actual en el más alto sentido. Dios existe necesariamente, y lo que existe de este modo ha de ser totalmente actual, como eterna fuente del movimiento, del pasar de la potencia al acto. Dios tiene que ser plena y total actualidad, primer motor inmóvil. Las cosas eternas, dice Aristóteles. 721, han de ser buenas, no puede haber en ellas defecto, ni maldad o perversión. La maldad significa defecto o perversión de alguna clase, y en lo que está plenamente en acto no puede haber defecto alguno. Síguese de aquí que no puede existir un principio malo separado, puesto que lo que no tiene materia es pura forma. El mal no existe aparte de las cosas malas, 722. De donde resulta claramente que Dios, según la concepción aristotélica, tiene algo que le asemeja a la idea platónica del bien. En efecto, Aristóteles hace notar que la causa de todos los bienes es el bien mismo, 723. El primer motor inmóvil, fuente de todo movimiento como causa final, es la causa última de la actualización de la potencia, es decir, de que la bondad llegue a realizarse. Aristóteles responde a Parménides mediante la distinción entre la potencia y el acto. Parménides pretendía que el cambio es imposible, porque el ser no puede provenir del no ser, de la nada, nada procede, ni puede provenir tampoco del ser, pues el ser ya es. Así, el fuego no podría provenir del aire, porque el aire es aire y no es fuego. A esto replicaría Aristóteles que el fuego no proviene del aire en cuanto aire, sino en cuanto es aire que puede transformarse en fuego aunque aún no lo sea, proviene del aire que tiene potencia de convertirse en fuego. Dicho abstractamente, una cosa viene al ser a partir de su privación. Y si Parménides objetase que esto equivale a decir que algo viene al ser a partir del no ser, Aristóteles le respondería que ese algo, según él, no viene al ser a partir de su pura privación, sino a partir de su privación en un sujeto. A quien, tomando la posición de Parménides, redarguyese que, en tal caso, ese algo proviene del ser, lo cual implica contradicción, Aristóteles le contestaría aún que no viene al ser a partir del ser precisamente en cuanto ser, sino a partir del ser que es también. No ser, puesto que no es la cosa, el algo ese que viene a ser. Así se refuta la objeción parmenidea, recurriendo a la distinción entre materia, forma y privación, o, mejor y más generalmente, entre acto, potencia y privación, 724. 10. La distinción de la potencia y el acto conduce a la doctrina de la escala jerárquica de los seres, pues es cosa clara que un objeto que está en acto respecto a su propio terminus acuo puede estar en potencia respecto a un ulterior terminus ad quem. Por poner un ejemplo, aunque muy manido la piedra labrada está en acto respecto a la piedra sin labrar, respecto a la potencia de esta última de que se la labre, pero está en cambio en potencia con respecto a la casa,
a aquella parte del muro que constituirá ella en la casa todavía no edificada. Parecidamente, el alma es decir, el alma en el aspecto de sus funciones sensitivas, se halla en acto respecto al cuerpo, pero en potencia respecto a la función más alta de él. En lo más bajo de la escala, por así decirlo, está la materia prima, que es de suyo incognoscible y no puede existir nunca separada de la forma. Junto con los contrarios, con el calor y el frío, la sequedad y la humedad, forman la materia prima los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Estos cuerpos, relativa ya que no absolutamente simples, forman a su vez los cuerpos inorgánicos, tales como el oro y los tejidos elementales de los seres vivos, denominados unos y otros cuerpos, homeómeros. Las cosas, anomeómeras, los organismos, tienen por materia, de la que constan, los cuerpos, homeómeros. Así, gradualmente, vamos subiendo los peldaños de la escala hasta llegar al entendimiento agente del hombre, no mezclado con materia, a la inteligencia separada de los astros y, por fin, a Dios. La doctrina de la escala jerárquica de los seres no ha de entenderse en el sentido de que implique evolución. Las formas puras no evolucionan fuera de la materia. Es más, Aristóteles sostenía que las especies son eternas, inmutables, aunque los objetos individuales, sensibles, perezcan. 11. ¿Y cómo comenzó el cambio? La piedra sin labrar permanece así mientras de solo ella se trata, no se labra a ella misma. Mucho menos se constituirá por sí sola en casa, en edificio. Tanto en uno como en otro caso es precisa la actuación de un agente externo que cause el movimiento o cambio. Dicho de otro modo, además de las causas material y formal requiérese una causa eficiente. Pero esta causa no es menester que sea exterior a la cosa que cambia. Así, según Aristóteles, cada uno de los cuatro elementos está dotado de un movimiento natural hacia su propio lugar en el universo. Por ejemplo, el fuego tiende hacia arriba, y el elemento en cuestión se moverá según esta tendencia natural, a no ser que algo se lo estorbe. Pertenece a la forma de cada elemento el tender hacia su lugar natural, 725. Y de esta manera coinciden las causas formal y eficiente. Mas esto no quiere decir que la causa eficiente se identifique siempre con la formal, son idénticas las dos en el caso del alma, principio formal del organismo y considerada como la iniciadora del movimiento, pero no son idénticas en el caso del constructor de una casa, mientras que en el de la generación del ser humano, por ejemplo, la causa eficiente, el Padre, es sólo específica, y no numéricamente, idéntica a la causa formal del Hijo. 12. Debe recordarse que Aristóteles se tenía por el primer pensador que había considerado en realidad la causa final. Sin embargo, aunque insiste mucho en la finalidad, sería un error suponer que, para Aristóteles, esta era equivalente a la finalidad extrínseca, algo así como si dijéramos, por ejemplo, que la hierba crece para que las ovejas tengan con qué alimentarse. Al contrario, el estagirita insiste mucho más en la finalidad intrínseca o inmanente. Así, el manzano logra cumplir su finalidad no cuando su fruto forma un manjar saludable o grato para el hombre o cuando es transformado en sidra, sino cuando el árbol mismo alcanza todo el perfecto desarrollo de que es capaz. Esto es, la perfección de su forma, pues, según nuestro filósofo, la causa formal de una cosa es también, normalmente, su causa final, 726. De igual modo, la causa formal de un caballo es la forma específica de ese caballo, pero es asimismo su causa final, puesto que el individuo de una especie se esfuerza por encarnar con la mayor perfección posible la correspondiente forma específica. Este esfuerzo natural por alcanzar la plenitud de la forma significa que a menudo son idénticas las causas finales, las formales y las eficientes. Por ejemplo, en la substancia orgánica, el alma es la causa formal o el elemento determinante en el compositum y, al mismo tiempo, es también la causa eficiente, como originadora del movimiento, y la causa final, puesto que el fin intrínseco del organismo es lograr la encarnación individual de la forma específica.
Así el pimpollo, durante todo el proceso de su crecimiento, hasta que llega a ser árbol frondoso, está tendiendo hacia la realización de su causa final. En opinión de Aristóteles es la misma causa final la que mueve, atrayendo. Tratándose de la encina, su causa final, que es también su causa formal, produce el desarrollo de la bellota hasta que llega a ser árbol, tirando, por así decirlo, de aquella bellota hacia el término de su proceso evolutivo. Cabe objetar, evidentemente, que la causa final, la forma perfecta de la encina, no existe aún y, por lo mismo, no puede ejercer su causalidad, ni siquiera puede ser causa en cuanto concebida mentalmente, como se dice que la idea de un cuadro en la mente del artista tiene eficiencia causal, pues la bellota carece de entendimiento y de facultad reflexiva. A esta objeción respondería Aristóteles, sin duda, recordando el hecho de que la bellota tiene en germen la forma específica de la encina y una tendencia connatural a que se logre su propia evolución completa. Pero las dificultades aumentarían para nuestro filósofo si siguiésemos haciendo preguntas. Por supuesto que, a pesar de su propensión a hacer coincidir las causas, Aristóteles no niega que se puedan distinguir físicamente unas de otras. Por ejemplo, en la edificación de una casa, la causa formal del edificio, en la medida en que se pueda hablar de causa formal de un edificio, se distingue, no solo conceptualmente sino también físicamente, de la causa final, que es la idea o el plano del edificio tal como lo concibe en su mente el arquitecto, y de la causa o de las causas eficientes. En general, sin embargo, se puede decir que las causas eficiente, final, formal y material tienden a fusionarse en dos, o que Aristóteles propende a reducir las cuatro causas a dos, a saber, la formal y la material. Aunque modernamente cuando empleamos el término causa, pensemos ante todo en la causalidad eficiente y después, quizás, en las causas finales. Su insistencia en la finalidad no quiere decir que Aristóteles excluya toda causalidad mecánica, y esto pese al lenguaje antropomórfico con que habla de la teleología de la naturaleza, por ejemplo en su famosa frase, la naturaleza no hace nada en vano, nada superfluo, 727, lenguaje poco compatible con la teología de la metafísica, por lo menos. A veces se combinan la finalidad y el mecanicismo, como en el hecho de que la luz no pueda pasar a través de la linterna, porque sus propias partículas son más finas que las del pabellón de la linterna, con lo cual nos libra de tropezar, 728, pero en otros casos, piensa él, puede actuar tan solo la causalidad mecánica, como en el hecho del color de los ojos de los animales, que no tiene finalidad alguna, sino que se debe simplemente a las circunstancias del nacimiento, 729. Por lo demás, Aristóteles dice explícitamente que no hemos de buscar siempre una causa final, ya que algunas cosas hay que explicarlas por las solas causas eficientes o materiales. 730. 13. Todo movimiento, todo paso de la potencia al acto, requiere algún principio en acto, pero si todo devenir, todo objeto que se mueve requiere una causa actual del movimiento, entonces el mundo en general, el universo entero tiene que tener también un primer motor, 731. Importa observar, no obstante, que la palabra, primero, no debe entenderse en sentido temporal, pues el movimiento, según Aristóteles, es necesariamente eterno, el iniciarlo o el hacerlo cesar requerirían ya, de suyo, un movimiento. Se ha de entender más bien en el sentido de supremo. El primer motor es la eterna fuente del movimiento eterno. Por lo demás, el primer motor no es un Dios creador, dado que el mundo existe desde toda la eternidad sin haber sido creado nunca. Dios forma el mundo, pero no lo ha creado, y lo forma, al ser Él, Dios, la fuente suprema del movimiento, al ejercer sobre las cosas una atracción, es decir, actuando como soberana causa final. Según el parecer de Aristóteles, si Dios produjese el movimiento con una causalidad eficiente física, dándole un empellón, como si dijéramos, entonces cambiaría también él mismo. Tendría lugar una reacción de lo movido sobre el motor.
Por consiguiente, Dios ha de actuar como causa final, siendo objeto de deseos. Enseguida volveremos a tratar de este punto. En la metafísica, 6 y sig, Aristóteles demuestra que este principio motor ha de ser acto puro, sin mezcla ninguna de potencia. Dando por supuesta la eternidad del mundo, pues, arguye, si el tiempo pudiese empezar a ser tendría que haber habido un tiempo anterior al tiempo mismo, lo cual es contradictorio, y, puesto que el tiempo está vinculado esencialmente al cambio, también el cambio, ha de ser eterno, declara que ha de existir un primer motor que cause el cambio sin cambiar él, sin tener potencialidad alguna, pues si, por ejemplo, pudiera dejar de producir el movimiento, entonces el movimiento, el cambio, no sería necesariamente eterno como lo es. Ha de haber, en consecuencia, un primer motor que sea acto puro y, como tal, absolutamente inmaterial, pues la materialidad implica la posibilidad de ser pasivo y cambiante. Además, la experiencia, mostrando que existe el incesante movimiento circular de los cielos, confirma este argumento, ya que tiene que haber un primer motor que mueva los cielos. Según hemos visto, Dios mueve el universo siendo la causa final, el objeto de los deseos. Al parecer, concíbese a Dios como al primer motor, que mueve directamente el primer cielo causando así la diaria rotación de las estrellas en torno a la Tierra. La manera como mueve es inspirando amor y deseo, lo deseable es lo mismo que lo inteligible en el ámbito de lo inmaterial, y, por consiguiente, ha de haber una inteligencia de la primera esfera y otras inteligencias en las demás esferas. La inteligencia de cada esfera es espiritual, y la esfera toda desea imitar la vida de su inteligencia lo mejor posible. No siendo capaz de imitarla en su espiritualidad misma, se aproxima lo más que puede a ella girando circularmente, es decir, realizando el movimiento más perfecto de todos. En una primera época mantuvo Aristóteles la concepción platónica de las almas astrales, pues en él las estrellas poseen cada una su alma y se mueven a sí mismas, pero luego abandonó esta concepción y adoptó la de las inteligencias de las esferas. Es un hecho curioso que Aristóteles no parece haber tenido ninguna convicción muy definida acerca de cuál fuese el número de los motores inmóviles. Así, en la física se encuentran 3 pasajes que hacen referencia a una pluralidad de motores inmóviles, 732, y en la metafísica se habla también de una pluralidad, 733. Para Jaeger, el K.P. 8 del libro de la metafísica es una adición posterior hecha por Aristóteles. En los cap 7 y 9, que deberían ir, pues, juntos y formarían parte de la metafísica originaria, habla Aristóteles de un único motor inmóvil. Pero en el cap 8 aparecen 734 motores trascendentes. Más tarde objetará Plotino que su relación con el primer motor inmóvil se deja enteramente en la sombra y preguntará también cómo puede darse una pluralidad de motores si la materia es, según lo sostenía Aristóteles, el principio de individuación. Ahora bien, el mismo Stagirita vio ya esta última objeción y la insertó en medio del cap 8 sin darle solución ninguna. Todavía en tiempos de Teofrasto algunos aristotélicos se aferraban a la doctrina de un único motor inmóvil, por no ver cómo se podrían armonizar los movimientos independientes causados por la pluralidad de motores. A esta noción de una pluralidad de motores se debió en definitiva el que los filósofos medievales supusieran que las inteligencias o los ángeles son quienes mueven las esferas. Haciéndolos subordinados al primer motor, es decir, a Dios, y dependientes de él, adoptaron la única posición posible, ya que, para que haya armonía, los otros motores deben mover en subordinación al primer motor y deben estar vinculados a él por la inteligencia y el deseo, directa o indirectamente, o sea, jerárquicamente. Esto lo comprendieron ya los neoplatónicos. El primer motor, siendo como es inmaterial, no puede realizar ninguna acción corpórea, su actividad tiene que ser puramente espiritual y, por ende, intelectual. Dicho de otro modo, la actividad de Dios consiste en pensar.
Pero ¿cuál es el objeto de su pensamiento? Conocer es participar intelectualmente en el objeto. Ahora bien, el objeto de Dios ha de ser el mejor de todos los objetos posibles, y el conocimiento del que Dios disfruta no puede ser de ningún modo un conocimiento que implique cambio, ni sensación, ni novedad. Por consiguiente, Dios se conoce a sí mismo en un acto de eterna intuición o conciencia de sí. Por eso Aristóteles define a Dios como pensamiento del pensamiento, 735. Dios es un pensamiento subsistente que se piensa a sí mismo por toda la eternidad. Es más, Dios no puede tener ningún objeto de pensamiento que no sea él mismo, pues en tal caso tendría un fin fuera de sí. Dios, por lo tanto, solo se conoce a sí mismo. Santo Tomás, 736. Y otros autores, V. Gramo Brentano, han intentado interpretar a Aristóteles de modo que no quedasen excluidos de su concepción el conocimiento divino del mundo y el ejercicio de la divina providencia. Pero, aunque Santo Tomás esté en lo cierto al pensar como piensa, no se sigue de aquí que tal fuese la opinión de Aristóteles. Aristóteles no tiene ninguna teoría ni sobre la creación divina ni sobre la divina providencia. 737. Cierto que, en ocasiones, habla como si la tuviese, así cuando compara a Dios con el capitán que pone en orden su ejército, o cuando dice que Dios provee a la perpetuación de las generaciones en el caso de aquellos seres que, a diferencia de lo que ocurre con las estrellas, son incapaces de una existencia permanente, pero tales pasajes apenas tienen fuerza al lado de su manera de tratar del primer motor, 738. ¿Es el Dios de Aristóteles un Dios personal? El estagirita habla unas veces de Dios como del primer motor inmóvil, otras veces como de 739, mientras que en la Ética a Nicómaco habla también de 740. Como la mayoría de los griegos, Aristóteles no parece que se cuidara mucho del número de los dioses, pero, si hemos de decir que fue decidida y exclusivamente monoteísta, tendremos que decir entonces que su Dios es personal. Puede Aristóteles no haber hablado del primer motor como de un ser personal, y, ciertamente, la atribución de una personalidad antropomórfica estaría muy lejos de sus concepciones. Más como el primer motor es inteligencia o pensamiento, síguese de ello que es personal en el sentido filosófico. El Dios aristotélico no será quizá personal sicandem nomen, pero sí que lo es sicandem rem. Hay que añadir, con todo, que no tenemos ningún indicio para suponer que Aristóteles pensase nunca en el primer motor como en un objeto de culto y menos aún como en un ser al que fuera útil elevar preces. Aparte de que, si el Dios de Aristóteles está totalmente centrado en sí mismo, como yo creo que lo concebía, entonces a nada viene que los hombres intenten ponerse en comunicación personal con él. Afirma expresamente Aristóteles en la Magna Moral que se equivocan quienes piensan que se puede trabar amistad con Dios, porque a. Dios no podría amarnos a su vez, y b. En ningún caso podría decirse que nosotros amáramos a Dios. 741. 14. Otros argumentos para probar la existencia de Dios se hallan esbozados rudimentariamente en las obras de Aristóteles. Así, en los fragmentos del describe a los hombres que contemplaron por vez primera la hermosura de la tierra y del mar y la majestad de los cielos y llegaron a concluir que son obra de los dioses. ¿Es esto un bosquejo del argumento teleológico? 742. En la misma obra indica por lo menos Aristóteles una línea de argumentación que vendría a desarrollar siglos más tarde Santo Tomás de Aquino en la Cuarta Vía, después de pasar, naturalmente, por las manos de varios intermediarios. Arguye ahí el estagirita que, donde hay un mejor hay un óptimo. Ahora bien, como entre las cosas existentes hay unas que son mejores que otras, hay por consiguiente un ser óptimo, el cual ha de ser Dios. 743. Esta línea de argumentación solo conduce directamente a un óptimo relativo. Para llegar al óptimo absoluto, al perfecto, es preciso introducir la idea de la causalidad, sosteniendo que todas las perfecciones finitas provienen en definitiva o son,
participaciones de la perfección absoluta, que es la fuente de todas las perfecciones finitas. Y esto es lo que hace Santo Tomás refiriéndose a un pasaje de la Metafísica 744, e incluso valiéndose de la imagen aristotélica del fuego, del que se dice que es la cosa más caliente de todas en la medida en que es la causa del calor de todas las demás cosas calientes, 745. Por lo que respecta a Aristóteles mismo, el empleo que hace de los grados de perfección para probar la existencia de Dios parece que ha de situarse en su primera época, cuando todavía estaba muy influido por Platón. En la metafísica apenas se sirve ya de este tipo de argumento. En general, cabe decir que Aristóteles, al componer la metafísica, se apartó mucho de las concepciones religiosas populares que aparecen, por ejemplo, en los fragmentos del. Siguió empleando a veces un lenguaje que no cuadraba muy bien con las concepciones del libro de la metafísica. Pero, de todos modos, ¿se podría esperar de Aristóteles que prescindiera totalmente de las expresiones populares y se atuviera a una coherencia rigurosa y absoluta? Lo más probable es que, en realidad, no intentase nunca sistematizar definitivamente su doctrina acerca de Dios ni armonizar las expresiones que emplea a veces, y que implican la noción de la providencia divina y de la actividad de Dios en el mundo, con las especulaciones de la metafísica. 15. Por lo que queda dicho se comprenderá que la concepción de Aristóteles acerca de Dios distaba mucho de ser satisfactoria. Verdad es que su noción de la divinidad como fin último es más clara que la de Platón, pero, al menos en el libro de la metafísica, no tiene para nada en cuenta ese operar divino sobre el mundo, en el que tanto insistió Platón y que es un elemento esencial de toda teología racional completa. El Dios aristotélico es causa eficiente tan solo por ser causa final. No conoce este mundo, y ningún plan divino se cumple en el universo. La teleología de la naturaleza solo puede ser una teleología inconsciente, tal es, al menos, la única conclusión que convendrá en definitiva a la imagen de Dios dada en la metafísica. Por lo tanto, bajo este aspecto, la metafísica aristotélica es inferior a la de Platón. Por otra parte, aunque no pocas de las doctrinas de Aristóteles tuviesen un origen platónico, el estagirita, mediante su concepción de la teleología inmanente, es decir, de la tendencia connatural de todos los objetos concretos sensibles a la plena realización de sus potencialidades, logró ciertamente asentar la realidad del mundo sensible sobre más sólidos fundamentos que lo que a su gran predecesor le fue dado, y, al mismo tiempo, atribuyó una significación y una finalidad reales al cambio y al devenir, aun cuando en este proceso prescindiera de algunos elementos valiosos del pensamiento de Platón. Capítulo Besos. La filosofía de la naturaleza y la psicología. 1. La naturaleza es la totalidad de los objetos que son materiales y están sujetos al movimiento. De hecho,